Señores pasajeros, les damos una cordial bienvenida y les agradecemos su preferencia. Todo nuestro equipo está permanentemente trabajando para brindar el mejor servicio en todo momento. Los invitamos a poner atención a las siguientes recomendaciones para disfrutar el viaje. Y yo les doy la más cordial bienvenida a un nuevo en vivo desde el Libro Show, desde Espacio Forestal, desde el búnker de espacioforestal.cl en Merced 76, para hoy hablar de narrativa y de una novela increíble. Y lo voy a ir desarrollando la idea de una novela increíble donde en el fondo es la historia de Chile, la historia no propiamente tal, así con hechos historiográficos, pero una historia cargada de los pesares de un país agrietado también. Y estamos con Carlos Araya Díaz, autor de Población Flotante, la novela que nos reúne hoy. Carlos, primero agradecerte, darte la bienvenida y agradecerte que hayas aceptado esta invitación a conversar. Vale, muchas gracias por la invitación. Y para comenzar, y para que nos están viendo a través de YouTube y que nos están viendo a través del streaming, decir que el autor aquí presente es cineasta y escritor. Entre su carrera literaria consta Ejercicios de Encuadre, editado por Cuneta en 2014, premiado con los Juegos Florales Gabriela Mistral. Historial de Navegación, editado por Alquimia en 2016, premiado con el Premio Municipal de Santiago. Además de ser finalista del concurso de cuentos Paula en 2014 con su cuento Los mapas de mi padre. En su carrera como cineasta, tenemos que escribió y dirigió el largometraje El Hijo Pródigo en 2013, estrenado en el Festival de Cine de Valdivia. Actualmente está finalizando su película El Viaje Espacial. Ahora sí, Carlos, bienvenido y comenzar de inmediato. ¿Cómo nace la idea de un libro como este? A ver, yo estaba recién terminando la carrera de cine. Había hecho una película que se llama El Hijo Pródigo y esa película requirió un nivel de producción súper grande y era un equipo muy reducido y me dejó vacío, realmente vacío y muy cansado. Creo que me dio la pauta para el año siguiente comenzar a sentarme frente al computador y escribir ya como consciente de que estaba escribiendo literatura y no guiones, y no otra cosa. Y ahí nacieron mis primeros 3 libros, creo. Fue como un año bien germinal en términos de que podía florecer varios proyectos, digamos. Y yo ya estaba embarcado en mi segundo libro, en Historial de Navegación, y apareció la voz de un auxiliar de bus. Y entonces este auxiliar de pronto hace una descripción de los pasajeros del bus y aparece esta idea de 1 pasillo, 2 ventanas, y me pareció un dispositivo súper interesante, como si fuera una columna vertebral, y que me parecía que eso podía dar para un proyecto mucho más extenso. Entonces decidí bajar ese protagonista para un cuento de mi libro anterior y ocuparlo ahora para Población Flotante. Si bien yo no soy escritor, me he topado con muchos escritores donde yo entiendo de que la construcción de 1 o 2 o quizás 3 personajes ya sea difícil. Aquí tenemos 62 personajes, Sí. o en rigor 60 pasajeros y los 2 auxiliares. ¿Cómo fue la construcción de cada uno de ellos y todos a su vez, y todos distintos el uno del otro? Sí, para mí fue una especie de laboratorio de personajes. Yo comencé con el dispositivo, como te decía, con el chasis, la carrocería, el bus con los asientos vacíos, pero el gran desafío fue llenar este bus. Era un proyecto muy difícil, muy complejo. Duré mucho tiempo en determinar cómo iban sentados, qué pasaba en los primeros 10 asientos, qué pasaba en la mitad, cómo iba avanzando, cómo se iban comportando mentalmente estos pasajeros a lo largo del viaje. Y un viaje también muy difícil, un viaje al norte, donde hay mucho espacio entre ciudad y ciudad. Y muchas veces uno se pierde temporalmente, empieza a pensar, no sabe si va o viene, digamos, como que en algún momento toca una tecla un poco surrealista, incluso el viaje nortino. Bueno, y yéndonos también con el mismo diseño del libro, porque
porque el diseño está bonito, porque está elegante, está sobrio, y las letras, el color de las letras. ¿Por qué hubo la elección del color de las letras de esta forma? O cómo se mostraba el libro a la gente. A mí siempre me ha interesado la idea de la forma en la literatura o en el cine. Me parece que la forma también habla, creo que es un comentario sobre la obra, digamos. Y me interesa que traspase un poco la narrativa a la forma, al color, a los objetos que también están incluidos en el libro. Y fue algo que dialogamos con Ian, a él se le ocurrió finalmente. Con Ian Campbell. Ian Campbell, el diseñador del libro, me pareció una idea genial, porque también de alguna manera embarraba o coloreaba también los objetos que están incluidos en el libro. Tiene que ver con la narrativa y que el lector va a poder descubrir cuando lea el libro. Quiero comenzar o empezar con el personaje que comienza la historia, que es Don Milton, o Milton Trejo. El chofer. El chofer. Entró a la cabina del espectro, un bus Modaza Zeus II con chasis Mercedes-Benz 0500 RSD. Saboreó los últimos restos de pan y café. Enzo aún duerme en el asiento del copiloto. Miro las gotas de agua que caen sobre el espejo retrovisor. Bostezo. Muevo la cabeza de un lado a otro, mientras Enzo habla dormido. Acomodo el ángulo de mi asiento, pero el mecanismo cede. Respiro y vuelvo a intentarlo. Fallo varias veces más. Mi corazón late con fuerza y me detengo. Despierta Enzo y bostezo. Giro la llave y el ruido a mi alrededor desaparece. El sonido del motor, de 2000 revoluciones por minuto, se calma. Quisiste también enfocar el asunto más allá de la historia propia de cada uno de los personajes en el ambiente mismo, en la descripción del bus, como el detallito aquí, que es un bus tanto. También quisiste meterlo para que la historia sea más, no sé, verosímil, creíble o más real, verdadera. Para mí tiene que ver con que cuando escribo me interesa hacer una especie de disección anatómica, yo le digo. Antes estudié kinesiología, entonces me enrollo mucho con eso. Y el bus se transforma en una especie de cuerpo, entonces hay que construir la capa de piel, la grasa y el hueso. Entonces hay un montón de tramas pequeñas que tienen que ver con la narrativa, pero también con temas de atmósfera, por ejemplo, y temas materiales, sobre todo como lo que tú dices. Averigüé específicamente en qué bus van, en Modaza Zeus, que construían en partes en Perú, pero los vidrios vienen de Alemania, digamos, algún híbrido bien interesante también como de desarrollar. Es un bus antiguo, digamos, como o sea, tú puedes tomar un bus ahora en tu estación central y puedes encontrar un Modaza Zeus, sigue operando. Y también volver en el diseño mismo del libro, porque el índice de las intervenciones de Milton Trejo y Enzo Aguirre también. Ventana, pasillo, ventana, pasillo, ventana, pasillo, ventana, pasillo. Sí, que es la pasajero. Que es la definición o cómo encontramos a cada pasajero. También era la construcción, era el hacer así como la historia del tipo que está acá, o el tipo que está en ventana, o el tipo que está en pasillo también. Claro, a mí me parecía interesante cómo dialogaba un conflicto central, digamos, que tiene que ver con las peripecias que tiene que enfrentar el bus con respecto al clima y la geografía, y los conflictos que tiene cada personaje. Y ahí ver una lucha de fuerzas, digamos, de succión, le digo, ¿no? Cada personaje succionaba este conflicto central y lo llevaba a su propio terreno, ¿no? Con su pasado, con la tierra prometida a la que va a fundar, de qué escapa. Eso me interesaba más que el conflicto central, que muchas veces en el cine y la literatura diluye todo lo demás. Y de una de las historias, al solamente sacar un extracto, ¿me puedes revisar la espalda? Me saqué la camisa y me di vuelta. Tienes todo lleno de pelos, po. ¿Por qué no viniste a verme con un uniforme? Me quedé en silencio y dejé que terminara la tarea que le di. Nos volvimos a sentar y la miré a los ojos. Pongo los pies aquí. El otro día me estaba acordando de esas mañanas cuando te gustaba chuparme los pies con los calcetines puestos. Ja, 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 ja. Yo también me acuerdo de eso a veces.
Es que me gustaba el olor que te dejaban los ensayos. Tráeme unas tobilleras para ensayar danza contemporánea, porfa. Un extraño fetiche, por lo menos que el que muestra acá. Un personaje que sube, no voy a hacer ningún spoiler, pero solamente el comienzo de cada historia. Un tipo que sube al bus, pero antes de revisa YouTube y ve cómo a una persona le chupa los pies. Y así es lo que suena. Son historias como esas las que has encontrado en los viajes de Calama, Santiago o algo así. Esa historia tiene un origen bien particular. Yo hice un taller de dirección de actores con José Luis Sepúlveda y la Carolo Adrazuela, director del Peje Sapo. ¿Viste el Peje Sapo? No. No, ya. Tiene como imaginarios, digamos, muy similares a esto. Y en ese taller tuvimos que hacer un ejercicio con un actor natural, es decir, que no haya tenido formación teatral antes ni de ningún tipo. Y finalmente este cuento es una adaptación de ese ejercicio que yo hice. Finalmente, es decir, hubo un cortometraje con ese personaje y que yo adopté al libro. Finalmente al libro. Hay una cierta fijación, digamos, en quien toma un bus que va a provincia, es si yo me siento en ventana o pasillo. Hay una definición de que el que se sienta en ventana es así, o el que se sienta en pasillo es así. No sé, el otro día me preguntaron eso y realmente yo no había planificado conscientemente una decisión como de quiénes son los que van a la ventana y quiénes son los que van al pasillo. Más bien lo hice intuitivamente y después me puse a pensar, digamos, en cómo yo había vivido mi relación con los buses. Y cuando era niño y adolescente iba a la ventana, yo ahora que soy adulto voy al pasillo. No sé por qué. No sé, ahora no te interesa mirar hacia afuera, o estar más cerca del baño. No sé, me siento en el psicoanalista. No, tranquilo, no. Yo no voy a hacer psicoanalizar a nadie. Hiciste una gran variedad, porque es una gran variedad de personajes, todos muy distintos. Gente que escapa, minero, gente que va a la aventura, trabajos, gente que va escapando. Lo quisiste hacer y extranjeros que van en busca del famoso sueño americano, pero bajado a nuestras tierras. Quisiste hacerlo bien variopinto. Sí, también podría leerse el libro como una especie de variación del viaje, ¿no? Y el desafío de ir encontrando el deseo, el objetivo de cada uno de esos pasajeros, que no fueran funcionales al conflicto central que decía en relación a las peripecias del bus, sino que tuvieran, aunque sea un par de líneas, porque hay personajes muy cortos a veces, tuvieran algo que finalmente el lector pudiera completar. Eso a mí me parece bien como importante en la literatura. De pronto dejar huellas, no completarlo todo, sino más bien hacer una especie de relación más horizontal con el lector y que él a través de su biografía, digamos, viene lo que falta de esa narrativa. Hay muchas de estas historias que tú mismo has encontrado en tus viajes en bus, de las que están acá. Algunas cosas, sí, algunas cosas. Por ejemplo, me he encontrado con gente carreteando arriba de los buses, como sale alguien ahí que está un poco ebrio, tomando gente con cerveza, no. Con cerveza, claro. Pero yo creo que más de la mitad de esos pasajeros tienen que ver con la ficción, con abrirse a la ficción dura y no tenerle miedo. Me interesa como esa idea de que los libros puedan filmar el entorno, como pensar lo colectivo, los conflictos que están latentes, incluso en el país, digamos. Entonces es un libro sitiado, yo creo, porque habla sobre un norte minero específico. Y un norte que está marcado también por las grandes contradicciones, ¿no? La grande riqueza del país, pero también tiene una carencia absoluta y un portazo reiterado del Estado chileno. Y ese de alguna manera es un imán para el resto del país que muchas veces también lo ningunea, ¿no? Pareciera como otro país. Uno cuando dice que es de Calama, dice, boliviano, como que empieza ahí una especie de xenofobia.
no sé. Es como si Chile militar en militar en Quilicura, al norte. Claro. El país toco. O La Serena, para mucha gente La Serena es el norte. Claro. No, el país toco está más. En verdad, bueno, Por favor. como una, bueno, comparto como que gracioso que nos conocemos del norte, Sí, son caros. Erika. Y claro, yo me pegaba los piques en bus hasta hace como 6 años hasta Arica en bus. Y es ¿Desde una Santiago? radiografía, Oh, qué o sea, claro, cuando se bajaron los pasajes en avión ahí ya no tenía sentido la inversión en el bus. Y claro, es como una radiografía como en Chile, no sé cómo decir popular, no sé si es el término, pero de la clase popular, por decirlo así, en donde ves como los arquetipos de, por ejemplo, ahí yo tengo historias con muchos milicos, como con pastores evangélicos, bueno, después la última vez que viajé en el bus, muchos inmigrantes, como que puedes ver como muchas historias desde ese lugar. Y claro, los mineros, como... De hecho, bueno, alguna vez yo trataba a veces, como ya que era tan aburrido el viaje de repente, trataba de darle algún contenido como, no sé, épico, como... Me acuerdo que cuando fue el tema de los 33 mineros, dije ya, voy a leer, cuando pasen el desierto de Atacama, a Baldomero Lillo con los cuentos como de Subsole. Y me acuerdo que mucha gente como me vio con el libro y fue tema de conversación, porque pasas tantas horas, son 30 horas con gente, que o sea, si tienes cierta apertura tienes como esa posibilidad de tener como una microcomunidad en ese espacio que viajas. Va mucha gente muy diversa que está obligada a pasar un espacio de tiempo determinado con el resto y de alguna manera se va contagiando el olor, los fluidos, las conversaciones, los temas y como tú decías, se va armando como una especie de microclima, digamos, en ciertos sectores del grupo que va cambiando y mutando a medida que el viaje va pasando y entre el primer y el segundo piso. ¿Y la gente puede hablar en tantas largas horas? O sea, ¿Entre pasajeros? Entre pasajeros. Bueno, depende, no sé si se encuentran dos extrovertidos, me parece que hay un caldo de cultivo para desarrollar una microrelación, digamos. Pero, no sé, si yo me fuera en un bus de 20 y tantas horas, no sé, esperaría que me hablaran antes de yo iniciar la conversación. Como si me fuera 30 horas con el insoportable. No, insoportable. No te obliga a conversar con alguien en algún momento, no puedes estar tantas horas probablemente con alguien al lado, por muy desconocido que sea, sin decirle hola por último cuando volviste a ir al baño. Citando nuevamente el libro, pero a Enzo Aguirre. Don Milton me contó que bautizaron esta máquina como el espectro. Dicen que un trabajador murió electrocutado en su interior cuando estaban instalando la carrocería en Perú y ahora penaba por las noches. Le pregunté si alguna vez había sentido algo raro, pero me dijo que no caía en esas cuestiones. Hace algunos meses Don Milton me dejó conducir el espectro desde Calama hasta Chuquicamata, en un viaje de regreso sin pasajeros. Me dijo que tal vez en el futuro podría convertirme en chofer. Pienso eso al caminar por los pasillos de mi bus. Voy desde el primer al segundo piso. Veo las manchas en el suelo que no he podido limpiar. Mi cuerpo se acostumbra a los vaivenes de la ruta. Le pido el nombre completo a todos mis pasajeros. Los que no me quieren dirigir la palabra solo me pasan sus cédulas de identidad. Los analizo a todos. Veo sus fotografías. Intento retenerlas en mi mente. Pienso en ellos en el transcurso de los viajes. Al final les pido también un número de emergencia. ¿A quién debo llamar si uno de mis pasajeros sufre un infarto cardíaco? A veces guardo el nombre de las personas que más me interesan. A veces cuando tengo insomnio, los agrego a WhatsApp y veo las fotografías de sus perfiles. En ocasiones especiales los llamo y escucho sus voces. ¿A quién llamarían si yo tengo un accidente? Debo cerrar todas las cortinas. Paso mis brazos y parte de mi cuerpo sobre las personas. Veo que algunas dejan de respirar. Veo que otras se acercan para sentir más de cerca el olor de mi cuerpo. Tras varias horas de viaje, les doy de comer. ¿Cómo es la vida del auxiliar de bus por lo general? De lo que ha podido observar. Es un poco una fantasía, ¿no? Yo he sido pasajero, pero no he sido auxiliar, yo creo como la gran mayoría, ¿no?
y siempre han sido catalogados un poco como antagonistas de los viajes. Son los que no te tratan mal, no te resuelven problemas con el cinturón de seguridad, se pasan la velocidad, hay noticias, se digo en términos mediáticos, choferes ebrios, con drogas. Entonces son como una especie de sindicados, digamos, del lado oscuro de los viajes. Que a mí me parecía interesante indagar en esas vidas, digamos, de alguna manera como humanizarlo, e instalar una trama, digamos, de cómo llegaron a llegar a ese bus, instalarse como una especie de pareja de términos de maestro y aprendiz. Me parecía como interesante esa relación que también ha sido muy tratada también en el cine y la literatura, y cómo se iban conociendo y teniendo ciertas tensiones también a lo largo del viaje. ¿Cómo ha mejorado? Porque también, no sé si era Milton o Enzo, de que hablaba de los abusos de la empresa, de que no le respetaban sus horas, y también hay mucha injusticia en ese sentido, porque dependemos de un chofer que puede haber estado despierto más de 24 horas, y si el bus se daba vuelta, claro, el responsable es él, pero no porque él haya querido, sino porque no se le cumplieron las horas y el tipo no durmió. Sí, también una precarización laboral como en general pasa en Chile, digamos, no es exclusivo de los buses. Me parecía interesante también como establecer estos personajes desde ahí, digamos, que el lector, digamos, pudiera completar con respecto a la generalidad del trabajo, porque es un libro bien que va hacia reflexionar hacia el trabajo. A mí me parece, no sé si tú lo viste así, pero me parecía como que en la literatura chilena no es algo muy frecuente. Hay muchos temas de moda, sobre todo, que tienen que ver con otras cosas, pero algo tan importante está un poco fuera de foco. Y me parecía importante profundizar en eso, en ese tema. También, y citando algo que dijiste para el clinic, precisamente el 24 de enero, ayer, porque para la gente de YouTube hoy es 25 de enero, porque esto lo van a ver, pero 2 meses después, mínimo. Hay que atreverse a ver la comunidad, a retratar el espacio alrededor. Hay en el medio literario mucha novela que, decirlo con todo el respeto que me pueda salir, que en el fondo el escritor es muy ombliguista en contar su historia, siempre es el yo y no aborda una historia más coral. Claro, sí, muy de acuerdo. Y a mí me han influido muchos libros, digamos, incluso no de narrativa, de poesía, como la literatura de Germán Carrasco, Paseo de Humada, en Pequelino, La ciudad de Gonzalo Millán, donde la ciudad habla. Los espacios, digamos, construyen la trama y las obras. A mí me parecía súper interesante como dialogar desde ahí, pensar la comunidad, filmar el espacio alrededor. Me parece como importante como desarrollar eso. ¿Alguien tiene alguna consulta, duda, quien haya leído el libro o quien conozca la carrera literaria de la autora aquí presente? Fuera de lo que ya nos dijiste hace un rato. Por favor, adelante, que no sea solamente una conversación de dos. Puede ser que lo tomen como que es poco serio hablar de un tema serio y por eso no se hace literatura, y si hay crónica sobre el tema. Como si tú dices que no tiene seriedad o que demasiado, Claro, que demasiado como bloque para que el lector pueda... Que hacerlo novela o hacerlo cuento, la precariedad y ese tipo de cosas, lo pone en un plano muy superfluo y es preferible hacerlo solamente crónica. Puede ser que ese sea el pensamiento generalizado, por eso no hay. No sé, habría que preguntarle a los No hay lo que tú artistas, los piensas. creadores. No sé, habría que pensarlo, no sé. Como piensas que debería ser más crónica, que la percepción social debería ser... No, que los autores no lo hacen novela y no lo hacen cuento porque creen que es un tema muy serio, entonces mejor solo dejamos a los cronistas.
O sea, entendiendo mal la seriedad. Claro, que la historia siempre hablando del auxiliar del bus con el chofer siempre se nota más bien en reportajes en televisión o en crónicas periodísticas y no una novela. Claro. Depende de cómo se toque, ¿no? Porque igual es muy complejo. Como tú dices, también puede ser serio, pero también tiene que ver con un nivel de relación que puede tener el escritor, el artista con el trabajo. Porque yo encuentro que le llega mucho más a la masa si lo haces una novela que si haces una crónica que se lee mucho menos. De entrada se lee mucho menos. Ajá. Y en tu caso como librero, ¿has tenido como posibilidad de ver qué relación hay como entre el público y los libros que tienen que ver con hay gente que busca la crónica per se, o sea, solamente lee crónica. Y hay gente que le gusta ver la vida misma reflejada en una novela. Y encuentro que falta. Por eso esto como que viene a llenar ese espacio. Yo creo que depende del público. Sí, Como igual hay un público que está consumiendo eso de la vida misma, pero también tiene que ver con el acceso a la novela, bueno, con el acceso, por ejemplo, estas, me da la impresión porque no he leído el libro, pero claro, son como, y leyendo también el primero, son como espacios populares, como espacios como muy precarios, muy violentos, entonces tampoco ese público consume novelas, pero yo creo que si le presentas un formato amigable, claramente se va a sentir representado. Como el otro día pensaba en que hay novelas que hablan del feminismo, pero todavía extraño una novela que hable de la dificultad de una mujer pobre para poder salir de la casa del agresor, sin que pierda al hijo, no puede denunciar. Y yo creo que también tiene que ver con, a lo mejor una mujer pobre que pueda contar su historia, como contar eso, porque a lo mejor uno, si no lo vive o no está muy cercano a eso, no sale esa novela, como quizás porque también... ¿Qué distancia de los mundos a retratar? ¿No? Claro, como es un tema tan contingente, que puede ser analizado de la precariedad de la mujer para acceder a una vida libre, y no se trata, y es como un súper buen tema, y yo creo que quizás porque quien debería escribirlo sería ella, pero ella no tiene la capacidad de poder escribir en general. A eso iba con la malentendida seriedad. Pues que como a mí no me toca en lo personal, yo no lo puedo hablar. Y se lo tengo que dejar a un periodista que hizo una investigación. El escritor, igual el periodista tampoco lo vivió, hizo una investigación. Pero ¿por qué eso es más serio que hacerlo novela? Cuando uno lee en una novela o en un cuento, te llega más y lo puedes vender más y tienes el punto que querías dar más a la vista. Yo lo encuentro muy notable, a mí me gustó. A todos. Y a todos. Del punto 37, ventana. Miro hacia atrás. Un hombre tiene el torso desnudo y los restos de una camisa ensangrentada amarrándole los brazos al lavamanos del baño. Un joven rapado le pega patadas en las costillas y le amarra las piernas con una frazada mientras lo insulta. Pendejo de mierda, ¿por qué no le vas a robar a tu mamá? Agradece que no te quiebro los dedos, reculeado. Siento al chofer del bus intentando encender el motor, pero no lo logra y seguimos detenidos. Un hombre saca su celular para grabarlo. Levántale la cabeza, la cabeza. Ahora te vayas a hacer famoso, po huevón. Ahora se atreve a hacerlo, nadie se atreve a hacerlo. El mismo hombre que graba lo levanta desde la pera hasta que queda frente a él. Tiene los ojos café claros. El hombre amarrado lo mira a los ojos y le escupe una mezcla de sangre y saliva sobre los ojos. Acuérdate de mi cara, weón. ¿Por qué lo hiciste? ¡Ey! Déjenlo. El auxiliar sube las escaleras y corre hacia el fondo. Me coloco los tapones de silicona en los oídos y escucho mi respiración. También en una escena de esta detención ciudadana, hay mucha detención ciudadana y también mucha, ¿cómo decirlo? Xenofobia solapada, porque no es una xenofobia abiertamente y como hoy se ha hecho tan tristemente de moda. ¿Cómo la construcción de un evento, por lo menos el que leí, para ti, para hacerlo más, para hacerlo más real al lector? Sí, se conecta un poco también con lo que decíamos, ¿no? Esto teóricamente tiene que ver con la crisis de las instituciones y el fascismo ciudadano, ¿no?
y el desafío es encontrar la voz de cada uno de los personajes, incluido la víctima y el victimario. Y eso es muy difícil en la literatura, ¿no? Ponerse en ambos lados y querer a todos tus personajes, incluso con el que estás en totalmente desacuerdo. Y eso me pasa, por ejemplo, con esa escena que acabas de leer. Cuesta tenerle cariño a un personaje, si bien lo creaste tú, hacerlo un personaje demostrablemente deleznable para el resto de la gente. Sí, y tiene más desarrollo. Volviendo a la idea que hablamos al principio, hay algunos personajes que se van repitiendo a lo largo del libro, ¿no? Y eso también fue súper complicado. Yo finalmente terminé con una escaleta, un Word lleno de marcaciones, colores, con las diversas tramas, ¿no? Y con personajes que van completando a otros y cómo algunos van viendo un solo suceso y cómo la comunidad finalmente en este espacio va observando a través de su subjetividad un hecho que podría ser objetivo, ¿no? Con distintas opiniones al respecto de algo en particular. También hace mucho juego con la tecnología, mucho WhatsApp, Sí, el mismo video de YouTube donde, con el fetiche de los pies. También quisiste meterlo acá, o hacerlo que la tecnología acompañara a cada uno de los personajes. Sí, es que es difícil que un libro verosímil, digamos, contemporáneo no tenga un nivel de tecnología alto, ¿no? En el libro está presente Instagram, Facebook, hasta Tinder estaba presente. Y me parece interesante como dispositivo para hablar sobre lo que está sucediendo en el exterior, digamos, en términos mediáticos, noticias, cosas que le dicen la gente desde distintas partes del país con respecto a un frente climático que está tratándose el bus. Y también como señaléticas del conflicto, ¿no? La batería se va acabando, la señal se pierde. Entonces me parecía que tenía esa capa distintas funciones y que le hacían tener más intensidad al libro. Ahora sobre estimulación de información, sobre todo con el tema justamente fue el párrafo que no marqué, pero donde una pasajera, oiga, ¿sabe que hay una cosa aquí? ¿Dónde lo vio? No, yo lo vi aquí, en Twitter. Claro. Pero no. Claro. Y una conversación ahí con el auxiliar, que ya, ¿dónde lo vio? Que esa caricaturice, perdón. También tengo la actuación de... Gracias, Fataguas. No. Pero también, y yéndonos más, saliendo un poco del libro, por favor. Ahí nos hemos llenado, nos hemos sobreestimulado mal con la tecnología. Sí. No metáis tus problemas. Black Mirror no recuerda, digamos, el futuro tecnológico, ¿no? Pero no sé, hay que... De la narrativa, digamos, lo ocupo en términos como lo que te decía, ya. Habría que darle más vuelta de otras zonas, no sé. Sí. ¿Qué tanto cambió del manuscrito hasta llegar al libro? ¿El manuscrito final de la edición? Yo poco. Desde el primer manuscrito hasta aquí. Un montón. Porque fue un ejercicio súper difícil, te decía, ensayo y error. Tenía el dispositivo, pero no sabía quién se subía al bus. Entonces iba escribiendo de a 5, por ejemplo, pasajero, y después lo revisaba, digamos, una especie de avance irreflexivo, retroceso metódico. Entonces eso me llevaba a que a veces dos pasajeros no tenían que estar juntos y uno de los pasajeros tenía que estar al final del viaje. Y eso me iba pasando todo el rato, 5 en 5, llegué al pasajero 30 y empecé luego nuevamente a reconfigurar todas las piezas. Un ejercicio de montaje interminable. Y algo que me pasó desde la mitad del viaje hacia adelante, que sentí que la palabra iba sobrando poco a poco y el lenguaje iba mermando. Creo que eso ayudó un poco como a
a intensificar la atmósfera del viajero, ¿no? Poco a poco uno se va perdiendo, va perdiendo la noción del tiempo y el espacio. Y ese espacio tan restrictivo va afectando finalmente a los pasajeros que van en ese viaje. En el camino de la construcción, y decirle a quienes no han leído el libro que a lo más cada capítulo, por nombrarlo de alguna forma, es largo a lo más como 2 planos. Sí, unos 3 máximo. Un máximo 3 planos, pero al camino, digamos, medianía del libro, quizás parte ya final, son más cortos. Sí. Fue también, no sé, ya llegando al final del libro, quería meterle un poquito más de vértigo y hacerlo más... Sí, el pasajero 60 tiene una línea. Y súper difícil, ¿no? Que el último pasajero, el final un poco del libro, bueno, también tiene una especie de epílogo con el auxiliar y el chofer, pero es muy difícil llegar a escribir esa línea, y el espacio es silencio, y ese silencio tiene que ver con el lector. El lector ahí llena esa página con lo que le propone esa línea. También el libro acompaña fuera del texto algunas ilustraciones, algunas fotos, donde también es una idea tuya, fue una idea del editor acompañar el texto con ciertas imágenes. Es idea mía, empecé a trabajar otra capa más, y son objetos que yo fui encontrando mientras escribía el libro. Hay algunas fotos que yo encontré en la calle, otras de álbumes familiares. Porque yo cuando tuve la escritura de todos los pasajeros, todos los fragmentos, me pregunté, ¿y de verdad este bus lleva todos los asientos ocupados? No, ¿por qué? Y me parecía interesante cómo, por ejemplo, un objeto podría hablar sobre el pasajero que antes ocupó ese asiento. Esa fue la primera función, digamos, de los objetos, y hay otras más que también después el lector puede descubrir. Donde habitualmente se deben perder muchos objetos en un Un bus. montón. Sí, todo el rato. Son una especie de huellas, ¿no? Pequeños vínculos que pueden hablar de otras cosas. ¿Cómo fue tu trabajo con el editor? Ya que tu editor fue Juan Manuel Silva. Ya que no está aquí, podemos pegarlo, ¿no? Un amigo de la casa. Amigo de la casa. Bueno, Fue bastante bueno. En realidad el manuscrito ya está bien avanzado, y más bien fue un ejercicio de poda. Es decir, Juan Manuel me planteó un par de dibujos que tenían que ver con el final, sobre todo, que yo había hecho unas versiones mucho más narrativas, más explicativas, y Juan Manuel le puso el ojo ahí y me pareció súper bien los comentarios. Digamos, precisamente, decir menos y que el espectador pudiera imaginar, digamos, el final del viaje. Y fue lo complejo, y siempre tiene que ver un tema de complejidad con la edición de la portada. Eso siempre es un tema bien complejo con la carretera panamericana. sí, bien complejo con los editores. Requirió ir a la oficina de Editorial Planeta. Te compadezco. No, es una broma. Es una broma, los amo. El librero va a tener que editar esta vez. Sí. Esto se corta. No. Sí. Bueno, acá no se corta, pero filo. Para romper las relaciones comerciales. Ya. No hablemos de eso. No quieres saber eso. Tema delicado. Ya salió en... Sí, ya. Sí. ¿Por qué fue el problema? Fue un problema porque siempre hay opiniones muy contrapuestas. Para mí me parecía algo y ellos una idea totalmente diferente. Me hicieron una propuesta que a mí no me gustó mucho y exigió, digamos, muchas conversaciones, mucho tiempo, hasta que llegamos a la foto de un ruso que hizo esa imagen. Ruso, está inscrito aquí, carretera panamericana de la zona del desierto del Nazca, Perú, Sí. América del Sur, Aleaxey, paso. Es de apellido impronunciable. Es de apellido impronunciable. Sí. Y el trabajo que se hizo con esa fotografía me parece súper interesante porque no tiene el plástico habitual de las ediciones, el editorial, y que adquiere un poco un tono más crudo, diría yo. Sí, más rudo. Sí, a mí me gusta mucho cómo quedó el objeto.
O sea, la foto requirió que no hubiese el plástico habitual de cualquier edición M6. Claro, sí. Tiene que ver con el norte igual, ¿no? Claro. Una especie de plata con ese color también óxido, no sé. Y que también dialoga con el color que tiene la letra del interior del libro. Y las fotos interiores también. Y las fotos de interiores. Todo está, digamos, filtrado por, por ese color. No, por favor. A propósito siempre, bueno, de fotografías como del desierto, siempre me ha llamado la atención, bueno, no solo en el desierto, como las casas Sodimac, la propaganda de casas Sodimac que están a nivel nacional. Y ves la casa Sodimac en el desierto de Atacama, porque le hace publicidad a Sodimac en Antofagasta, no sé, como... Y es tan extraño, como están en lugares como inverosímiles, la casa Sodimac, como en un arquetipo En medio de la gigante. nada, ¿no? Sí. Eso lo tienen que editar también. Porque... No. Es que no auspicia Sodimac. Auspicia, no, mentira. Auspicia No, todo. pero no es malo, es como... Se vuelve surreal, pues, como hay pasajes que no corresponden Sí. y aparece la casa. Pero también es interesante ese contraste, ¿no? Porque es como la casa de todos, lo idílico que contrasta con la nada, la pampa, ¿no? Interesante. ¿Alguien más quisiera decir algo? Como decía al principio que el cine te había dejado medio vacío, ¿cómo ahora la literatura te ha llenado más o cómo ha sido esa experiencia? Sí, tenía que ver con una experiencia específica de ese rodaje universitario, terrible. Y en realidad yo creo que el cine y la literatura tienen que ver como con un flujo común, ¿sí? No con la separación, en fin, tiene que ver con algo común, con un flujo de pensamiento estético y que van dialogando, ¿no? Pero siempre mi horizonte tiene que ver con la visualidad, con la imagen, con esculpir una imagen que tiene que ver con el cine o con la literatura, pero creo que hacia allá convergen mis desafíos. Cuando se logra una imagen poderosa y compleja, estoy escribiendo, creo que creo que siento que logré algo. ¿Alguien más? ¿Qué tanto el cineasta se coló en el libro? Todas las experiencias vitales se entrometen, digamos, en la obra. Porque es muy cinematográfico la forma. ¿En qué sentido? No sé, vértigo, quizás. Yo me lo imaginaba, en mi cabeza era como la proyección del pasajero en el asiento en blanco y negro. Era una bola La mía. ensoñación de... Sí. Sí, yo he escuchado hartas críticas de escritores de generaciones más avanzadas que hacen sobre que los escritores ahora están como muy influenciados por el guión, que vienen como desde ahí y tiene que ver con contar en acciones, tiene que ver con incluir una capa sonora, O el el detalle. detalle, la textura. Me parece que esas cosas, las acciones, hablan mucho más de algo que escuchar a un personaje divagar y divagar por pensamientos y por pensamientos que vienen y van. Ujú. Incluso aquí, que hay personajes como monólogo, creo que siempre están apareciendo imágenes. Ujú. ¿Alguien quisiera agregar ya para finalizar? Bueno, primero, Carlos, agradecerte y agradecerte de la forma como agradecemos siempre los envíos de The Library Show con regalos. De Gonzalo Mayer, Hay un mundo en otra parte, editado por Literatura Random House. Buenísimo. Y en conjunto con eso, No he leído. Me gustó mucho el libro Los bolsillos de María. no, muy bueno, muy bueno. Ah, es tremendo, ¿no? Buenísimo. Y en conjunto con eso, una taza que queríste que estuviste en los envíos de The Library Show. Y ya para finalizar, Gracias. ¿qué hay en el futuro de Carlos Araya? Futuro. ¿Ya se piensa en el futuro? ¿Tú te gusta pensar en el futuro? Ahora pienso más porque tengo una hija. De cuando era un alocado, joven y alocado, no me interesaba mucho, pero ahora... Es como hay una responsabilidad. Sí, pues, me hice adulto. Ujú. Sí.
Pero en términos creativos, estoy desarrollando uno de los pasajeros que va en el bus. Estoy en el norte, en 1926, algo que relaciona cine, crisis del salitre, y estoy bien avanzado con eso. Y en términos de cine estoy terminando una película. Hacer el Hollywood de Antofagasta. En Antofagasta. Hollywood de Sudamérica. En Sudamérica. Hollywood de Sudamérica. Y estoy terminando una película. Hace una semana cerré el corte de Viaje Espacial, un documental de observación que hace un viaje transversal por distintos paraderos de Chile. Y tiene que ver con cómo los chilenos se relacionan con los nuevos pasajeros que van llegando a esos paraderos, que son los inmigrantes. Y ahora se viene la postproducción de eso. Así que el sonido y la imagen. Ahora sí, para cerrar, recomendarles absolutamente Población Flotante y leer algo que escribí para lo mismo. Araya pone al servicio de la literatura una novela distinta pero fiel a la geografía de un país eternamente en crisis. Desde los retazos de estos pasajeros y sus tripulantes de cabina, Población Flotante es absorbente, sutil y certera, extraordinaria en su construcción que aboga por ese símbolo de paz tan aferrado a los deseos internos de uno. Ahora sí, Población Flotante de Carlos Araya Díaz, editado por MC, que son de las joyitas que solo MC puede dar el gusto de editar, y eso uno como lector lo agradece. Un vértigo, pero un vértigo exquisito el que contiene el libro. Ahora sí, de Población Flotante de Carlos Díaz Araya, editado por MC, libro que lo pueden encontrar en espacioforestal.cl o viniendo a la casa estudio de Quereo Forestal en Merced 76, Comuna de Santiago. Carlos Araya, gracias. Muchas gracias por la invitación. A los presentes, gracias y nos vemos en otro en vivo desde Libro Show.